Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. En este inicio de semana vamos a tratar de abordar algunos temas delicados y que deben de ser de gran docencia para nuestra audiencia. El primero de ellos, vamos a tratar de analizar un poco el caso de Suntrax, la audiencia que se dio el fin de semana para uno de los dirigentes, Genaro López, que finalmente resultó con la aprehensión de medida cautelar mientras dure la investigación. No vamos acá a definir quién tuvo la razón, sino vamos a tratar de entender cuál es la relación del sindicato con las empresas y también del sindicato con el gobierno. En la segunda fase del programa les voy a hablar acerca de la intención del gobierno de declarar estado de emergencia en Bocas del Toro y la forma en que esto puede impactar a la provincia, qué consecuencias puede tener y la estabilidad o no de la empresa chiquita, que es la que tiene uno de los factores de mayor empleabilidad en esta provincia y también algunas otras cosas más. Para ello nos acompaña el exministro de Trabajo, Luis Carles, que está con nosotros, y con él voy a aprovechar, como ya fue ministro y debe de tener mucha experiencia en la relación de sindicatos con los gobiernos, que nos ayude a entender el tema. Gracias, ministro, exministro, por estar con nosotros. A ver, si usted pudiera definir un poquito cómo es la relación sindicatos-gobierno, porque yo sé que en muchas facciones o en muchos gobiernos ha habido choque, pero en otros ha habido pactos entre el gobierno y el sindicato para que permitan un desarrollo laboral en paz, pero ¿a cambio de qué? No lo sé. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación es tripartita, la relación es de las centrales obreras, hay 11 centrales obreras, esas centrales obreras llegan a pulular más o menos un poco más de 800 sindicatos activos en diversos sectores de la economía. Cada central define, esta central está más bien con la construcción, esta central con la industria, la otra con servicios. ¿Cuál es la relación con el gobierno? El gobierno debe recibir los pliegos en el Ministerio de Trabajo, el gobierno también tiene la responsabilidad de ayudar a negociar las convenciones colectivas y los empleadores revisar esas convenciones colectivas para establecer cuáles son las mejoras que en esa actividad laboral tengan que relacionar. Propiamente el gobierno no es interviniente o no es un interventor en esas relaciones. Aquí la mayor relación la debe tener el empleador con los trabajadores. ¿Dónde inician los conflictos? Cuando el Ministerio de Trabajo decide las cuotas sindicales me las depositan al Ministerio de Trabajo directamente el empleador. Entonces ahí estás violentando una relación obrero-patronal donde el Ministerio de Trabajo no se debe involucrar. En otro momento no te voy a recibir los pliegos. Siempre los trabajadores presentan pliegos dentro de los incumplimientos de las convenciones colectivas o para negociar una nueva convención colectiva. Entonces, en este país, cada año se negocian más de 90 o 100. Eso es algo muy usual o muy normal. Y si tú te das cuenta, cada vez que te presentan una apertura de una revisión de esa convención colectiva, esa es una posible huelga. Entonces, ahí es donde interviene el Ministerio de Trabajo como mediador para que logren encontrar un acuerdo y solucionen el conflicto. Bien. En el caso del Suntrax, que ellos durante la audiencia, no sé si usted pudo revisar la audiencia, si no, le invito a que vea la página, me lo dijo Adelita y puse una nota completa de qué dijo cada quien en la audiencia. En esta audiencia, la relación entre el sindicato y la empresa, cuando condenaron a la empresa a pagar $5 millones, el sindicato dijo, mira, como ellos van a apelar y esto se va a ir lejos, mejor yo prefiero hacer un arreglo extrajudicial con ellos de 3 millones. La cifra que hayan acordado ha de haber sido materia íntima entre la empresa y el sindicato. Al haber un acuerdo extrajudicial, ¿es válido o no es válido? ¿Tenía que haberse inscrito en el ministerio? Un acuerdo extrajudicial es válido entre las partes y puede convertirse después en una medida de reclamación en alguna jurisdicción del órgano judicial. Entonces sí es importante que aclaremos que cada trabajador tiene derecho a una representación gratuita por parte del Estado, que son los defensores,
de oficio, defensores que tiene el Ministerio de Trabajo, pero ellos no optaron por esa vía. Ellos optaron, esos trabajadores optaron por una mediación por parte del sindicato que los representaba. O sea, y luego decidieron hacer un acuerdo extrajudicial para determinar el pago de estas prestaciones a través de que el empleador reconociera que sí había un incumplimiento, pactaron un total de esas prestaciones y luego determinaron que esas prestaciones se iban a pagar con un terreno. Si eso es que lo que no está pagaba. en el convenio. O sea, si el terreno, si lo que a mí me tienen que pagar en la totalidad suma 4 millones o 3.5 millones o 3 millones y el empleador dice, yo consigno, diríamos como pacto de cumplimiento, estas fincas o estos lotes, al final el abogado o quienes representaban a esos trabajadores, lo que les corresponde es dar cumplimiento a que esos dineros se honren a través de un financiamiento, a través de una venta o que se ignoren esas tierras y se hubiese cerrado el caso extrajudicial. Lo que entiendo es que estos trabajadores recibieron un pago en parte, otros sí, otros no, y al final es el proceso que se está siguiendo en esa jurisdicción penal. Pero es importante, Adelita, que en estos pactos que se hacen extrajudicialmente, el Ministerio de Trabajo tiene un rol importante, no en este caso. El Ministerio de Trabajo es el único ente que puede certificar cuando tú terminas una relación laboral voluntaria o una relación laboral, ya sea por algún despido o el anuncio de alguna causa justificada, el Ministerio de Trabajo es quien te certifica cuánto es lo que te tiene que pagar ese empleador, y entiendo que el Ministerio de Trabajo no es parte de esta negociación que se dio porque fue de manera aparte, extrajudicial. porque fue entre las partes. Entonces, si alguien quiere reclamar algo, lo tiene que hacer directamente al sindicato. Bueno, recuerda que como hubo un documento Aparte, firmado, un acuerdo, cuando esos acuerdos se validan que efectivamente hubo un incumplimiento de alguien, entonces eso amerita, si yo lo quiero accionar, lo acciono en una esfera jurisdiccional para que me cumpla con el pago de eso que se pactó allí, Sí. o establezco alguna demanda civil o alguna demanda penal sobre aquellas personas que considere ese grupo de trabajadores que no le cumplió con lo pactado. Eso es lo que está pasando ahora. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida. Voy a hablar un poquito más acerca de este conflicto y también entraremos en la parte de Bocas del Toro, una situación sumamente delicada. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Para finalizar el tema de la relación laboral y los sindicatos, lo que yo quiero entender es esto. Lo que no me quedó claro es qué pasa, porque este es un problema que nace en 2006 y la acción judicial se emite en 2022. ¿Qué pasa durante esa época? ¿Usted cuando fue ministro le tocó ver este tema? Cuando yo fui viceministro, ya se había construido ese proyecto, pero ese era un proyecto que entiendo, si mi memoria no me falla, que tenía una segunda o una tercera parte. Más bien cuando fui viceministro. Y ya había ese tipo de mensajes de que una obra había sido paralizada y que el empleador había decidido, le salía como más barato indemnizar a los trabajadores que seguir con esa obra. Pero el Ministerio de Trabajo, por eso reitero, cuando el Ministerio de Trabajo no lo hacen parte del proceso, entonces el Ministerio de Trabajo queda fuera. Y como bien se ha relatado, este ha sido un proceso que desde un inicio, por supuesto que hubo en su momento planteamientos de a lo mejor uno o dos trabajadores, me deben esto, me deben lo otro, pero cuando los trabajadores se asocian y determinan que alguien los represente y hacen estos pactos o estos acuerdos extrajudicialmente, el ministerio no tiene entonces, diríamos, como vela en ese entierro, pero no tiene. Sí escuché, así como... ¿Y cuál fue la reacción del ministerio en ese momento? Es que nosotros no teníamos competencia sobre el proceso, porque quienes te meten en un proceso de conciliación o de mediación
o de ver si hay algún incumplimiento por parte de algún empleador, que hay muchos, sí, así como también hay demandas que no son admitidas propiamente o que no tienen un feliz término favorable al trabajador, porque el Ministerio de Trabajo al final juega un papel de mediación y de justicia al mismo tiempo, de acuerdo al monto, ¿no? Así es que este es un caso que ellos decidieron llevarlo de manera privada, y mira tú el tiempo que ha pasado y todavía sigue dando vuelta, porque lo que entra en la esfera judicial es precisamente el incumplimiento. ¿Quién tiene la razón? Eso lo tendrán que determinar las autoridades competentes. No lo vamos a decir acá en este programa porque no tenemos los elementos para hacerlo, ni tampoco es nuestra labor, simplemente para tratar de analizar un poco el tema. En resumen, este es un asunto que quedó prácticamente entre los representados por el sindicato, la negociación que hizo el sindicato con la empresa y la insatisfacción de muchos de ellos, porque las tierras, si entiendo bien, no lo sé, deben de estar ahorita a nombre del sindicato, y que eso es lo que reclaman los trabajadores, que no se sienten satisfechos con la negociación. No sé, es lo que entendí, tal vez puedo estar equivocada. Vamos a pasar a Bocas del Toro. En Bocas del Toro, el presidente tiene intención de declarar un estado de emergencia por la situación que está viviendo con los cierres. Prácticamente, ¿quién manda en Bocas del Toro? Perdón. O sea, ¿dónde están los alcaldes de este lugar? ¿Dónde están los representantes? ¿Dónde están los diputados de este lugar? ¿Cuál es la figura local que puede poner orden en Bocas del Toro? Además que uno los llama, y mire, el alcalde de Changuinola es Fidel Villagra. Yo digo, es de RM, incluso es del gobierno, incapaz en lo absoluto, tanto de contestar un teléfono como de poner orden dentro de su circuito. Entonces, su distrito. Entonces, uno se pregunta en este momento, ¿cuál es el análisis que se puede hacer en Bocas del Toro? Por una parte los cierres y por otra parte el sindicato Citra Ivana, que ahorita mismo no tiene a quién reclamar nada porque la empresa anunció la liquidación de todos. Mira, el caso de Bocas del Toro es un caso muy delicado. Puede estar sucediendo los otros elementos que se unen, porque sabemos que el detonante es la ley 462. Ese es el detonante que se dice a nivel nacional. Pero en el caso de estos trabajadores, primero, Chiquita es el principal empleador de esa provincia. Y si tú tienes una empresa que te genera 7.000 empleos, esos 7.000 empleos inmediatamente se te van a convertir en 22.000 o 25.000 empleos indirectos, ya sea por los camioneros bocatoreños que trasladaban la fruta al puerto de Almirante. Decisión que Chiquita ha tomado de que ya la fruta que viene de Costa Rica y la fruta que se producía en Changuinola ya no va a ser exportada a nivel global desde este punto. Entonces, desde ahí ya tienes empleos indirectos afectados. Todo el comercio, si tú vas a las 10, 11 de la noche a Changuinola, los almacenes están abiertos. O sea, tiene una actividad comercial porque estos trabajadores les pagan por semana. Es una planilla más o menos al mes de 4.5 millones de dólares de manera directa, y anualmente son más de 50 millones de dólares, y con los indirectos más de 200 millones de dólares. Y estos números no los invento yo, estos números están en INEC. Entonces diríamos que sí hay una afectación directa. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El sindicato, que es Citra Ivana, que no lo puedes calificar si una junta directiva está calificada o no para negociar por la escolaridad. Sencillamente, este sindicato tiene más de 60 años, tiene la experiencia, y lo que tiene que haber es esas posiciones radicales de estas dos partes, porque aquí no está la empresa metida, es el gobierno y el sindicato, de poder establecer algunas vías de entendimiento. Yo hace una semana me alegré un poco porque entiendo que la medida de entendimiento era que retrotrayeran la ley 45 de 2017, que fue un anexo a la ley 51 sobre algunas condiciones que se lograron en esa ley en el 2017. El Ejecutivo la lleva al gabinete, la aprueba en el gabinete y luego la lleva, pero el sindicato dice, no, yo la quiero ver aprobada. Entonces ahí entramos en tiempos que no puede determinar el presidente, porque aunque tú lleves una ley a la Asamblea, diríamos, porque hay un pacto de que no se va a tocar ninguna coma de esa
ley 45 que se va a repetir igual hasta que sea aprobada, ahí entonces tiene que haber un llamado de negociación por parte del sindicato. Y ahí el sindicato creo que no captó, debió de firmar ese acuerdo, levantar la huelga y seguir viendo los otros temas, porque a lo largo a nivel nacional, y con esto termino la idea, las demás trabajadores que están en conflicto o que tú los ves más en las calles o protestando, que esa parte no la vamos a debatir o enjuiciar ahora, esos trabajadores son del sector público, porque son profesores, son maestros, son gremios. Que creen que van a regresar. Y cuando se arregle esto, porque recuerda que al final de una guerra siempre viene la paz, ellos no van a perder sus empleos. En cambio, los de Changuinola, su empleador es un inversor privado. Entonces, si esto no se arregla en las próximas horas o dentro de un día, 2 días, vamos a seguir teniendo esas decisiones como la decisión que tomó la empresa de liquidar. Que yo no retiro el cheque, que lo otro. Ya hubo una declaración judicial que no estamos de acuerdo. Bueno, hay una declaración judicial de que la huelga era ilegal y yo te estoy tomando mi decisión de que te voy a liquidar. ¿Qué implica que el trabajador no pase por su cheque? Al final el cheque va a estar allí, pero ya terminó la relación laboral porque tú abandonaste el puesto. Aunque al final todo esto sea debatible y yo lo he conversado con varias personas, la dirigencia sindical debe entender que en este momento jurídicamente está dejando al vacío a sus trabajadores para poder reclamar en el futuro otras cosas. Yo me pregunto, y me lo contesta después del cambio, ¿por qué 6,000 trabajadores que saben que se van a quedar sin empleo o que ya están viendo materializado su desempleo continúan siendo obedientes de un dirigente sindical? ¿Quién les está dando de comer a esas familias? O sea, y eso me lo contesta cuando regresemos de la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy estamos tratando de analizar el tema de la conflictividad social que hay en el país. ¿Por qué 6,000 familias? Porque yo me imagino que detrás de cada uno de esos señores, de esos trabajadores, hay esposa, hay hijos. Deciden apoyar a su dirigente sabiendo que ahorita mismo ya no tienen empleo. Tú lo acabaste de decir, cuando hay una conflictividad social y los trabajadores bananeros son parte de ese conflicto social. Son los trabajadores que menos ganan a nivel nacional, son trabajadores agrícolas que se exponen a un sinnúmero de condiciones y que la inspectoría, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, tiene que ser permanente para asegurarles una calidad o un trabajo decente, favorable. Y eso se mezclan entonces problemas sociales que tiene Bocas del Toro, que no han sido resueltos, que tema de agua, que tema de carretera. Entonces ahí donde tiene el Estado, el gobierno que intervenir, no solamente para ver el tema laboral, sino para atacar los otros problemas de manera urgente. El Ministerio de Trabajo le toca hacer su inspección y vigilancia de que la empresa esté cumpliendo eso. Y ahí vemos una autoridad débil porque no se ve que ellos pueden estar satisfechos con el trato tal vez que está sintiendo, pero eso ya sería una negociación con la empresa para poder sacar adelante. Es importante el abordaje. Toda empresa tiene responsabilidad social. Yo conozco de la responsabilidad social que tiene esta empresa. Si ellos han podido convivir décadas con ese empleador, entonces quiere decir que hay una buena relación laboral. Yo creo que la relación trabajadores-gobierno no ha sido la mejor y yo creo que eso es lo que hay que construir, que no lo tiene que construir solamente el Ministerio de Trabajo, sino como tú muy bien dices, otros agentes sociales que puedan resolver temas inmediatos. Y yo sí creo en eso. El diálogo social te lleva a un resultado favorable. ¿Y qué es lo que al final queremos? Que se levante la huelga y que vuelva. No, ya la huelga ya están despedidos. Bueno, ya está, pero la pregunta que al final es mediar con la empresa, no te vayas, y decirle a los trabajadores, vayan a trabajar. Yo creo que ese es el papel que tiene que desempeñar el gobierno nacional. ¿Una oportunidad de la empresa de limpiar la planilla? No, yo creo que llega un momento que vuelvo a decirte, esta es una empresa que tiene su principal organización en un país del sur y que invierte, a lo mejor no es un solo dueño, un conjunto de accionistas, una corporación,
pero tiene inversiones en Guatemala, en Honduras, Sí. en todos los países. Entonces, al Ok. final, si tú tienes un país que te ocasiona incertidumbre, entonces pueden tomar la decisión, no me interesa ya Panamá, en este caso Changuinola, voy Me voy a ir a otro a lado. fortalecer más mi producción en otro Y país. se queda en la provincia. Ahí Sierra. entonces le toca al gobierno mediar para que eso no suceda por parte de la empresa y mediar con los trabajadores para que de manera rápida, inmediata, puedan volver a esas plazas de Entiendo. trabajo que ya fueron cesadas a través de esas liquidaciones. Aparte de ese problema, tenemos cierres constantes en Bocas del Toro. ¿Qué implica que el gobierno declare un estado de emergencia en ese lugar? Yo lo puede hacer, pero yo ¿Lo ve todavía... necesario? Bueno, no solamente, tienes muchas áreas donde hay señales de ingobernabilidad. Entonces, no, ya desde que para cierran que y te tú cobran para puedas pasar. volver a tener esa gobernabilidad, algunos países del mundo, algunos gobiernos, Panamá en un pasado, optan por esa medida. Yo creo que esa no es La vía. ¿Cuál es la vía? La ¿Cuál vía es la del diálogo. Pero, ¿cuál es el pero, diálogo? Pero bueno, ya el presidente ha dicho, no voy a derogar Entonces, la 462. ¿dónde está el Entonces, diálogo? hay elementos donde tú tienes que estudiar el conflicto. ¿Cuál es el conflicto de ingobernabilidad que hay en Bocas del Toro? Entonces, es la ley 45, vamos a restablecerla. Bueno, eso ya es un y vamos, ya pasó, ¿no? Y vamos, pero bueno, En el el abordaje sentido es que- importante y que Francisco Smith con su dirigencia lo puede entender. A ver, puede haber... Tienes perdón. que ver el caso de Darién y quizás me puedo equivocar porque me gusta estudiar los fenómenos. Hay un tema de la migración que ya está siendo, bueno, se dice que está cerrada, pero tú sabes que buscan Pero la está manera de mucho más entrar por otro lado. controlado. Está más controlada. Entonces, eso puede hacer que haya afectado algunos actos informales de comercio, de lo que yo vendía Sí, o bueno, lo otro. obvio, Entonces, obviamente. ahí tiene que intervenir el Estado. Sí. No a través de su ministro de Seguridad. Tiene que intervenir a través de Para otros... buscar una para nueva buscar fuente a de través de ingresos. AMPIME o a Ok, través del MIDES ahora- o de algo. Entonces, eso es importante que podamos entender dónde se están dando esos fenómenos sociales para poder intervenir Dígame una lo más cosa, rápido posible. en la forma más sucinta que pueda, ¿qué haría usted si estuviera en el cargo frente al conflicto de la Caja de Seguro Social? Hay que ser claros. O sea, yo lo he dicho, la ley 462 tiene, no te voy a decir qué porcentaje, pero tiene muchas cosas buenas y otras que han dicho que no son ciertas. Entonces, ¿qué haría usted? Dialogar. Yo tengo que abrir un diálogo. ¿Va a abrir un diálogo para qué? No, ¿Para tú no qué? tienes que abrir un diálogo con muchos temas ni con mucha gente. Tú tienes que abrir sobre los componentes. Ok, vamos a revisar la ley, pero solamente vamos a revisar este capítulo. Como se hizo cuando la ley 30. Cuando la ley 30 se aprobaron 6 leyes en una sola ley. Era la ley Chorizo. Sí. Y después del diálogo que tuvimos, se aprobaron 5 nuevas leyes con la misma redacción de los 5 capítulos y el único capítulo que se eliminó fue el laboral. Entonces, hemos estudiado qué es lo que está molestando a Las los cuotas sectores. molestan. Las El cuotas. tema de las cuotas. Sienten que son demasiadas cuotas. Entonces dicen, no Sí, me subieron la edad. y la pero me tasa de subieron- reemplazo. Y la tasa de reemplazo. Entonces, si te claro. das cuenta, como muy Lo bien mismo. lo estás estudiando y lo hemos estudiado, la es tasa de un- reemplazo no es toda la ley. No. Entonces, lo que nosotros tenemos es que revisar ese capítulo y mira, si yo logro probar que yo no me puedo jubilar con el 60% de lo que yo me podía jubilar en la ley 51, entonces yo puedo crear un fondo complementario, pero hay una verdad que está en la ley que no dice. Por ejemplo, los gremios magisteriales. Los gremios magisteriales son los que más trabajan o logran cotizar en el seguro y que al final tú no les puedes exigir que se vayan a los 62 Tienen años. más Se quedan a estabilidad. veces hasta los 75 y 80 años. Sí. Entonces, cuando tú ves la vida laboral activa de ellos, pueda que hayan laborado 45 años o 36 años. Entonces, la ley, para eso, porque la ley lo que te faculta ahora es que tú ahorres más. Sí. Y si tú ahorras más, Te vas con más. no, ya el Estado no te pone un tope de 2.500 de salario. Yo me puedo jubilar Con con más. un mayor salario. Entonces, cuando tú estudias la escala salarial de los gremios en el sector público, es altísima. No ganan, no son salarios de $1.000, son salarios un En poco realidad, más altos. a ver,
deberíamos de explicar que a veces la organización de los gobiernos para poder dar respuesta a los grupos sociales es un poco más lenta de lo que se organizan los gremios. Y eso siempre pasa, es prácticamente un asunto histórico. Pero lo que deben de hacer tal vez es reaccionar y enseñar, no solamente con decir las cosas, tal vez hacer un diálogo más abierto, de preguntas, de sentarse a decir realmente cómo son las cosas. Si es que hay muchas mentiras, desmentirlo. Y con esto tratar de buscar que haya más personas informadas. Gracias, Luis Ernesto. Gracias a usted por la invitación. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted también. Nos vemos en la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.